Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer video ya de la lista que estamos armando. La idea de este video es ir avanzando un poquito más con las herramientas que vimos, teniendo en cuenta lo que vimos la clase anterior, que es creación de objetos. Estamos siguiendo el programa. Hoy ya con el video 3 estaríamos terminando lo que es módulo 1, así que luego de este video vamos a realizar una práctica que va a integrar todo lo que vimos hasta ahora. En los futuros videos, a medida que vayamos avanzando con los módulos, la idea es que los trabajos prácticos van a ir de alguna manera integrando siempre lo que se vio en las clases anteriores. Así que para comenzar en este video, bueno, que tengan en cuenta que pueden descargarse el programa. Voy a dejar el link abajo para tenerlo a mano. Hoy vamos a estar viendo tema herramientas generales de edición. Vamos a ver un poco sobre los ajustes para trabajar entre varios objetos, combinar, agrupar y demás, y cómo empezar a editarlos de manera un poco más puntual. Y ya directamente después en el trabajo práctico vamos a seguir viendo cómo se aplican cada una de estas herramientas ya directamente a un trabajo o a algún objetivo específico. Por ahora es como que lo vemos de manera aislada cada tema, pero después ya en el trabajo vamos a integrar todo. Bueno, como para comenzar vamos a abrir una escena nueva en Maya. Sí, no vamos a tener nada en principio, pero vamos a ir trabajando con algunas herramientas. Lo primero que nos toca ver es tema de snaps. El tema de los snaps, si son herramientas de ajuste o de alguna manera para realizar movimientos específicos en algunos objetos o partes de los objetos, y lo vamos a encontrar dentro de Maya, ¿sí? En la parte superior del menú. Cada una de estas herramientas son los imanes o snaps que vamos a utilizar para mover o ajustar o de alguna manera posicionar los objetos donde realmente queremos y en lugares específicos y sin que tengamos duda de que están en las coordenadas que queremos. Para hacer el ejercicio acá tenemos que aplicar dos cubos, por ejemplo. Podríamos crear dos, moverlos, solo voy a mover con las teclas de transformación básica. Siempre recuerden que tienen la Q para seleccionar, W, E y R, que son las herramientas básicas de transformación. Voy a activar para que se vean las aristas, sí, porque nos va a ayudar a la hora de posicionar los objetos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de los snaps? Vamos a ir viendo cómo funciona cada uno, por lo menos los principales que van a estar trabajando ahora. ¿Sí? El primero que vemos en la lista, ¿sí?, que se llama Snaps to Grip, es el que nos ayuda a mover elementos o parte de los objetos sobre la grilla. ¿Sí? Esto lo que tenemos acá es el grid, la grilla, que nos sirve de base. Pero si nosotros queremos desplazar el objeto, ya sea desde el centro o a través de los ejes, vamos a ver que si lo queremos posicionar a una distancia específica nos cuesta, a menos que ya lo trabajemos desde las coordenadas, que eso también es válido. ¿Sí? Si nosotros ponemos números específicos, vamos a movernos a lo largo de la grilla. Fíjense que, como vimos en los videos anteriores, acá estamos trabajando en centímetros, o sea que si le pongo 5 centímetros, 5, está. En X se movió del punto 0, 0 de la escena, que es el centro, se movió 1, 2, 3, 4, 5. Y siempre se toma la referencia desde el punto central o pivote, que es este punto medio que tiene el objeto, desde donde se realizan todas las transformaciones. Vamos a ver también cómo mover ese pivote a donde querramos, no solamente en el objeto, lo podemos poner afuera. Y siempre las referencias de traslación, rotación, escala y demás se toman en relación a ese punto central del objeto. Todos los objetos tienen el pivote central. ¿Sí? Bueno, vamos a activar la primera opción, ¿sí?, que es Snap a la grilla. ¿Qué pasa ahora? Yo quiero mover el objeto y fíjense que de manera automática se imanta, ¿sí?, o se ajusta la posición siempre en relación a las intersecciones que tiene la grilla. ¿Sí? Es como que se va moviendo cada 1 centímetro directamente, no hay puntos medios, pero esto ayudaría mucho al momento de componer una escena que tenemos que, por ejemplo, armar una escena con muchos objetos iguales.
¿sí? Hagamos de cuenta acá yo estoy tocando control D para duplicar este objeto e ir posicionándolo de manera perfecta sobre una posición, ¿sí? Como el objeto justamente tiene 1 centímetro por 1 centímetro, estas uniones no queda de alguna manera superpuesto los objetos, sino quedan alineados, ¿sí? De manera perfecta, siempre tomando en cuenta que la posición está en relación a la grilla. Como la grilla también es 1 centímetro, esto estaría funcionando bien. Ahora bien, ¿qué pasa si no quiero que esté a la grilla, sino o que el objeto sea un poco más grande, entonces no tengamos esta coincidencia que también tiene 1 centímetro por 1 centímetro, igual que la grilla, y tendríamos que posicionar un objeto al lado del otro sin que se estén traspasando o que queden como vacíos entre medio? ¿Sí? Eso vamos a ver cómo se hace con otra herramienta. Como atajo de teclado está bueno saber que la X, ¿sí?, es la herramienta para el atajo de teclado del snap a la grilla. También cuando se está modelando y queremos usar la grilla de referencia se puede activar, pero con la X activan y desactivan, o manteniéndola presionada directamente se utiliza. ¿Sí? Fíjense que dejo de apretar, ya está libre, vuelvo a apretar, ¿sí? Ahí se está viendo el efecto. Al lado de la X tenemos la C. La C es el segundo snap. Fíjense, este es en relación a snap a curvas. Si yo tuviera una curva en mi escena, que la podemos crear desde la pestaña, la primera pestaña que tenemos acá arriba, o desde crear curvas. ¿Sí? Podríamos tomar alguna de estas de ejemplo, pero yo lo voy a hacer con la tercera que tenemos acá, que se llama epcurve. Esta voy a ir haciendo clics directamente sobre la grilla para que me dibuje una curva rápida. Enter. ¿Sí? Y ahí tengo una curva que suelen utilizarse para animaciones o para modelar algunos objetos un poco más orgánicos. También funcionan bien. Fíjense que está sobre la grilla dibujada. ¿Sí? Y bueno, el snap a curva funciona de esta manera. Yo acerco el pivote de mi objeto a la curva. ¿Sí? Voy a poner acá para activar rayos X para que podamos ver a través del objeto desde shading, ¿sí? Para que se vea la curva también traspasando ahí. Eso ayuda. Y lo que vamos a hacer acá es activar el snap a curva, y cuando vaya a mover mi objeto, ¿sí?, si yo lo acerco lo suficiente al centro o a la curva misma y lo quiero desplazar, fíjense lo que pasa. ¿Sí? Yo ahora cuando lo quisiera mover, teniendo activo el snap a curva, lo quisiera mover para cualquier otro lugar, no me lo toma, solo me toma la referencia de las curvas que tenga en la escena. Podría tener otras y se imantaría a esas curvas, ¿sí? Pero esto está bueno para, por ejemplo, generar una animación a través de una curva, ¿sí? O tener la referencia siempre de que el movimiento se va a realizar a través de esta dirección o trayectoria que marcamos con la curva. Entonces, bueno, esto es una herramienta, por ejemplo, para si tuviéramos que hacer una extrusión alrededor de esta curva, yo podría generar, por ejemplo, dibujar otra curva. Vamos a hacer acá un círculo, ¿sí? Y como tengo activo el snap a curva, lo voy a mover. Si me acerco lo suficiente a la curva, lo suelto, lo quiero volver a agarrar, ya queda imantado esa curva. Bien. Y por ejemplo acá podría, ya que estoy, voy a tocar la tecla F, ¿sí?, que es para hacer foco en el objeto que tengan seleccionado. F. Voy a rotar esto. ¿Sí? Y acá podría, bueno, esto lo vamos a ver en detalle más adelante, pero es un ejemplo para cómo podríamos usar el snap a curva. Saber que mi círculo, que lo roté ahí 90 grados, está su centro, ¿sí?, coincide exactamente con la curva que tenemos acá. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, para hacer un extrude ahora. Acá, extrude, y generar todo un modelo, ¿sí?, a lo largo de esta curva que fui creando. Es una manera práctica para realizar
el ejemplo, pero bueno, vamos a ir viendo después otros ejemplos de sobre cómo podríamos trabajar con los snaps. El siguiente que sigue es snap a los puntos. ¿Sí? Cuando hablamos de puntos son los vértices de los objetos. Voy a borrar este. Y en este caso vamos a hacer el ejemplo que comentábamos anteriormente. Voy a escalar este objeto desde el centro. Lo voy a hacer un poquito más grande, no a una dimensión específica, sino hacia abajo. Ahí, por ejemplo. Bien, y estoy modelando, no sé, una escena y se me pide que este punto inferior del objeto me coincida con este punto de acá. ¿Sí? O yo quiero que en mi escena que no me queden los objetos a la mitad de la altura, sino que me queden justo a la altura de la grilla, por ejemplo. Podríamos tener varios objetivos como para decir, bueno, posicioname este punto justo en la referencia de donde está el otro vértice del objeto. Entonces ahí vamos a probar con la tercera opción. Recuerden, la X para la grilla, la C, tecla C para snap a curvas, y la tecla B corta para snap a puntos. ¿Sí? Las tres letras funcionan así. Bueno, acá lo voy a activar. Vamos a hacer el ejemplo de seleccionar este objeto. Si yo lo muevo desde el pivote, fíjense lo que pasa. Va a buscar el punto que tenga de referencia o el vértice que esté más cerca. Yo voy a estar moviendo este objeto grande, ¿sí? Y va siempre a buscar los vértices de los demás objetos o los objetos que hayan en la escena. No importa cuál específico, sino en general. ¿Sí? Todos los vértices que hayan en la escena va a tratar de posicionarse sobre ese mismo vértice, ¿sí? Tomando esa referencia. Bien, ¿qué pasa si queremos hacer como dijimos recién? Que queremos que este punto de abajo del objeto, este vértice de este cubo grande, se posicione en alguno de los bordes de los objetos. Ahí tendríamos que mover ese pivote que está en el centro para poder realizar esa acción. ¿Sí? Lo voy a desactivar por un rato. ¿Sí? ¿Y cómo movemos el pivote? Creo que eso es otra cosa que viene a continuación. Y si no viene a continuación, igual nos viene bien repasarlo ahora para ver cómo funcionan. Bien, vamos a seguir trabajando con esa, como para terminar de entender el tema de los snaps, y es algo que lo van a tener que usar después en el trabajo práctico. ¿Sí? ¿Cómo muevo el punto central de todos los objetos que creamos? No necesariamente tiene que ser el cubo, sino cualquier objeto. Por ejemplo, dentro de los polígonos, una esfera, un cilindro también tiene su pivote en el centro. ¿Cómo muevo ese pivote a donde lo necesitemos? ¿Sí? En este caso, esto no lo voy a usar. Vamos a seleccionar el objeto que le queremos cambiar la posición del pivote. Vamos a tocar la tecla D de dedo. Si la mantenemos apretada, fíjense cómo cambia acá los gizmos, ¿sí? Que aparece esa esferita y aparece el centro con otro círculo adentro amarillo. Si mantengo apretada la tecla D y ahora muevo esto, estoy moviendo el pivote del objeto a otra posición. ¿Sí? Yo, como lo agarré justo del centro, lo estoy moviendo libre, pero de vuelta toco la tecla D. Podría desplazarlo en un eje específico, aunque todavía sigue siendo muy libre, no es que le estoy diciendo exactamente donde quiero que esté. Podría rotar el pivote, entonces cambiaría también el esquema que tiene de rotación del objeto en general, pero yo quiero que ese pivote esté justo acá. Como esto que hay acá en la punta es un vértice, ahí sí me sirve activar el snap a vértice, tocar la D y moverlo. Fíjense que ahí sí se posiciona en los vértices del mismo objeto, pero también podría estar en los demás, porque en realidad el snap funciona para todo lo que hay en la escena. Pero bueno, dentro del mismo objeto podría decirle que el pivote central esté en esa punta. Suelto la D, suelto el clic, ¿sí? Esto es con el clic sostenido. Mientras le haga clic y sostenga el clic, lo voy a poder desplazar. Cuando suelte el clic, ya quedó ahí. Suelto la tecla D también, listo, ahí ya me quedó el pivote en el punto inferior. Y como todavía tengo activo el snap,
¿sí? Ahora cuando quiera mover el objeto, normalmente, ¿sí? Ahí ya lo voy a poder mover a través de ese pivote en relación a los demás vértices, ¿sí? Acá se va a estar imantando cualquier vértice de la escena y ya ahí ya tengo la seguridad de que no hay un espacio entre estos dos objetos, sino que están posicionados, vamos a poner una vista, ¿sí? En el punto exacto entre los dos, ¿sí? No queda ningún espacio entre medio, no se están superponiendo ni nada, solo están apoyados, ¿sí? Y al momento de renderizar tampoco nos tendría que aparecer ninguna sombra rara ni nada al medio, porque sabemos que está en la posición correcta ahí. Entonces bueno, esto es como para mover objetos a través de los snaps o posicionar en un lugar justo. Por ejemplo, voy a seleccionar otro, voy a hacer lo mismo, toco la tecla D, todavía tengo activo el snap, así que me sirve. Pongo el pivote en uno de los puntos y ahí puedo ir ubicando mis objetos. Podría duplicar este objeto que ya tiene el pivote movido y puedo poner otro ahí, control D, duplicar, puedo seguir creando, ¿sí? Y ubicando así, y estoy prácticamente haciendo una casita de Minecraft acá. ¿Sí? Solo con cubos y con una referencia del pivote ya en un lugar específico que me sirve. Control D, control D, y acá voy maquetando algo diferente. Bueno, eso en relación a los tres pivotes principales que van a estar utilizando. Los demás por ahí los van a usar en situaciones muy específicas cuando estén editando algún objeto. Por ahora el que me gustaría comentarles es el último, ¿sí? Que se llama Make the Object Live, para que vean cómo funciona. Vamos a mover este, voy a sacar acá el pivote, moverlo libre, para que vean cómo funciona este último. Lo primero que hay que hacer es seleccionar algún elemento, puede ser esta geometría o una mucho más avanzada que tengan, tocar el objeto del snap, ahí está. Fíjense que el elemento, si lo quiero mover ahora, no se puede mover porque se está usando de referencia para lo que hagamos en la escena. ¿Sí? Nosotros podemos estar trabajando con otros elementos, ¿sí? Pero mientras esto esté activo, todo lo que vayamos creando se va a ir pegando y mantando alrededor de la superficie de este objeto. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, cuando dibujé esta curva, fui haciendo clics, se dibujó en la base, en la grilla. Pero ahora, cuando dibuje una curva nueva, ¿sí? Por más que haga clic en cualquier zona afuera del cubo, se va a imantar a la parte que se encuentre más cercana del objeto, porque siempre va a buscar, ¿sí? Pegarse a la superficie del elemento que tenemos acá. Fíjense que voy a seguir haciendo clics, me voy a mover y miren lo que pasó. Se me pegó la curva a esa cara, puedo seguir dibujando así. Es más, de acá me voy a pasar a la cara de arriba, solo para fines prácticos, para ver cómo funciona esto. Me voy a mover para esta cara. Al momento que le hice clic a la cara de al lado, se me pasó acá. Y voy a seguir haciendo esto un poquito. ¿Sí? El snap que transforma el objeto como un objeto activo, ¿sí? Funciona así. Si yo saco ahora el snap, desactivo esto y quiero ver cómo quedó mi curva o lo que fui creando, no solamente tiene que ser curva, sino todo lo que creen se va a pegar sobre la superficie del objeto. Y ahora, por ejemplo, podría borrar este cubo. Me va a quedar toda una superficie, de alguna manera, perdón, una curva creada alrededor de esa superficie. Esto es muy útil para hacer, por ejemplo, ropa de personajes. Cuando uno dibuja sobre el cuerpo ya del personaje, podría directamente ir creando elementos encima. Bueno, en este caso podría usar esto que creé más el extrude que hice anteriormente, como para hacer una volumetría un poco más compleja, ¿sí? Pero que sepan que eso lo van a usar después, por ejemplo, para
la creación de personajes o ir editando encima de ciertas superficies más orgánicas. Ayuda un montón. Y las primeras son las que van a utilizar al ir componiendo o posicionando objetos en la escena, principalmente el de la grilla y el de vértices, que se usa un montón, Snap to Points. Bien, y ahora vamos a seguir con esto. ¿Qué son las Shelf Editor y qué son estas herramientas de acceso rápido? Creo que anteriormente lo nombramos, ¿sí? Lo que son las Shelf son estas pestañas que tenemos acá arriba dentro de la interfaz de Maya. Yo en mi caso tengo creada una que se llama Seba Tools, con herramientas específicas que podríamos utilizar o que estén usando continuamente mientras van modelando, o alguna tarea, alguna actividad específica que ustedes realicen en Maya. Podrían tener como pestañas para cada tipo de con herramientas para cada tipo de actividad. Por ejemplo, si estoy en diseño de personajes, podría tener una pestaña con las herramientas para editar un personaje, no solo editar la malla, sino hasta poder después hacer el UV y demás. No son herramientas específicas de una tarea, sino que pueden tener la cantidad de herramientas que quieran acá de diferentes tareas. En mi caso sí agregué solamente de las que uso de modelado, pero podrían ser de otro tipo de tareas, no solo modelado 3D. ¿Cómo hacemos una pestaña nueva? ¿Cómo podrían ustedes tener herramientas rápido en vez de estar yendo a cada rato a los menús? O si podrían usar, por ejemplo, el Shift, clic derecho y acceder a ciertas herramientas. Eso es un atajo rápido. Manteniendo el Shift más clic derecho apretado también acceden a la creación de algunos objetos o edición de algunos elementos. Por ejemplo, ahí si selecciono un elemento y hago clic derecho, me aparecen otras opciones diferentes para editar la geometría. Pero bueno, si las queremos tener ordenadas arriba en una pestaña, por más que las encontremos en diferentes menús, podemos tener todas las herramientas acá en la misma pestaña. ¿Cómo creamos una pestaña nueva? Desde este engranaje que se ve acá en la punta y tocamos New Shelf. Acá ponemos el nombre que va a tener esa pestaña. Vamos a ponerle herramientas. Y en este caso no les deja hacer espacio, sino que tendrían que... Creo que me va a dar error, pero vamos a probar. Hay que poner todo el nombre continuo. Modelado. Sí. No nos deja poner espacio, pero podemos usar o guión bajo o escribirlo de esta manera. Herramientas mayúscula modelado. O usar un guión bajo entre medio como para separar. Bien. Una vez que crean la pestaña, ¿cómo agregamos los iconos de las herramientas que vamos a usar? Se tienen que venir a cualquier menú y ustedes más o menos ya saben qué herramientas van a estar usando continuamente. Y tienen que tocar Shift más Control y hacer un clic sobre cualquiera de las herramientas que quieren que se agreguen a su pestaña. Por ejemplo, acá seguramente voy a usar la de extraer. Shift Control, ahí apareció. Con un clic izquierdo, un clic normal. La de duplicar tal vez la uso. Bevel capaz que para suavizar las aristas también. El merge capaz que lo uso después. Extruir también. Agregar divisiones y touch. Podrían hacer eso con cualquiera de las herramientas que ven desde los menús. Herramientas de edición generales, por ejemplo, Freeze Transformation. A ver cuál más. Center Pivot. ¿Sí? Van a aparecer también. Algunas ya las tenemos acá, por ejemplo Center Pivot está acá, pero las puedo agregar, ¿sí? Todas las herramientas que vean en los menús las pueden agregar también. Esto como una ayudita al momento de editar su interfaz de trabajo para que estén cómodos y que encuentren las cosas más rápido. Pueden ir armando, ¿sí?, su pestaña con las herramientas que más utilizan. Bueno, esto se guarda automáticamente, pero si quieren guardar todas, tocan acá en Save All Shelves. Cuando inicie una escena nueva de Maya, debería aparecerles igualmente la pestaña que crearon. ¿Sí? No es que solamente eso tiene que ver con la escena con la que están trabajando, sino que ya les aparece después siempre. O si quisieran cargar alguna que tienen, ¿sí?, podrían irse a Add y les va a aparecer, bueno, el buscador y cargan alguna que quieran utilizar. Pero esa es la manera rápida de organizar sus herramientas que más van a estar utilizando. Lo que sí acá es Plugin Manager. El Plugin Manager es una ventana con las opciones extra que trae Maya,
que va a ser de mucha ayuda en los módulos 2 y 3. Hasta el 4 seguramente vamos a estar trabajando con esto, por lo menos de vez en cuando vamos a venir a ver algunas cosas desde el Plugin Manager. ¿Sí? Y lo encontramos acá, Windows, Setting Preference, Plugin Manager. Como su nombre lo indica, son herramientas anexas a Maya que se van a ir agregando, que ustedes pueden descargar e instalar. Por ejemplo, plugins de animación, de rigging, de creación de objetos un poco más complejos, se pueden agregar desde acá. Uno lo descarga de internet, pero al momento de poder utilizarlos, primero hay que instalarlos y activarlos como un plugin dentro de Maya. Entonces la idea es que desde el Plugin Manager ustedes van a verificar que estén o no activos esas herramientas que están utilizando o que quieren usar. Plugin Manager. Entramos acá. Las que tenemos por defecto activas, si ustedes por ejemplo buscan una que se llama OBJ Export, esta es muy útil. Fíjense si la tienen activa. Tan solo con escribir OBJ les tendría que aparecer. Esto nos va a ayudar a exportar después los elementos que hacen en 3D para poder trabajarlo en otros programas o para directamente no exportarlos como Maya, sino como un objeto que se puede abrir después con otros programas o desde el mismo Windows, que también se puede ahora. Entonces OBJ Export, que esté activo. Otro formato que vamos a usar es el FBX Game, FBX Maya, y el FBX Exporter no es una herramienta que vamos a utilizar ya, pero sí a la larga después la van a usar. Algo que también van a usar en los últimos módulos es el motor de Arnold, capaz que lo tienen instalado. Fíjense que acá aparece una pestaña con las herramientas de Arnold para renderizar, que también tiene sus propias luces y materiales propios, pero puede que no lo tengan activo, puede que lo tengan instalado en su máquina cuando instalaron Maya, pero que no esté activo. Entonces ustedes van a querer usarlo en algún momento de los módulos que siguen y no van a encontrarlo, porque tienen que venir acá y buscarlo así, M to Arnold, así, MTOA. Este es el motor de Arnold y debería estar activo. Creo que por defecto aparece activo, pero tendrían que chequear después. Bueno, este es otro punto a tener en cuenta. Y después, dependiendo de lo que descarguen, van a ir apareciendo más cosas. Fíjense que no está todo activo. Se podrían seguir activando herramientas y capaz que aparecen más pestañas acá con esos plugins. ¿Sí? Si lo quieren ir viendo después, tómense un momento para ver todo lo que tienen por acá. Pero esas serían las principales, para poder exportar en OBJ, en FBX, el motor de Arnold, y después seguro me voy a acordar de otras más. Xgen, esto que ven acá son estas herramientas que tenemos también para hacer otras operaciones un poco más complejas. Yo también tengo instalado el motor de V-Ray dentro de Maya, que también entra como un plugin, ¿sí? Como un programa anexo a la interfaz. Entonces acá también tengo las herramientas de V-Ray. Bueno, Plugin Manager, para que lo tengan en cuenta, es el lugar desde donde agregamos, ¿sí?, programas específicos, ¿sí?, que no son propios de Maya, o sí, pero que se vinculan con Maya para poder trabajar junto con la interfaz. Lo que sigue es las capas, layers en Maya. ¿Cómo trabajamos con las capas? En este caso, supongamos que queremos que todos estos cubos, ¿sí?, voy a hacer clic sostenido, estén agrupados y después estén dentro de una capa. Si vamos a ver también dentro de las cosas que veremos en este video, cómo agrupar elementos, agrupar objetos y duplicarlos. Así que bueno, va todo encadenado de alguna manera. Vamos a estar trabajando con las mismas herramientas. Pero bueno, vamos a hacer el primer ejemplo, que es mover todo esto a una capa. Para hacer eso, desde la pestaña que tenemos acá abajo, ¿sí?, de esta parte del menú Channel Box. Channel Box es este que está acá, el primero. Vamos a ver un apartado que es la parte de capas. En principio no hay muchas herramientas, pero sí vemos que dice Layers. Después tenemos acá un par de botones que son para ir creando las capas y para ir posicionándola en la lista de si queremos que esté más arriba o más abajo. Como yo tengo previamente seleccionado lo que quiero meter en la capa, acá hay un botoncito que me dice
el primero que aparece a la derecha, crear una nueva capa y asignar los objetos seleccionados. ¿Sí? Es como que lo que tengo seleccionado, crea una capa y mételo ahí. Clic ahí. Me va a crear acá en la lista la primera capa, que se llama Layer 1, que le puedo cambiar el nombre con doble clic. Y le podría poner un color si quisiera, como para identificarlo después. Por ejemplo, rojo. Voy a poner cubos. Save. Fíjense que si salgo de la selección, hago clic en cualquier lugar, ya me queda identificado a través de las aristas con ese color específico que le puse. ¿Sí? Es una manera visual de ubicar los elementos según las capas. El primer botón que tenemos acá es de visualización, este de B corta, para tener activo o no la visualización de los objetos. El segundo es de Playblast, la P de Playblast. Playblast es una herramienta que se va a ver en otro módulo, pero está acá en Windows Playblast, que sirve para hacer capturas de ya sea de imágenes o de videos específicos de animaciones que estamos haciendo dentro de la escena a modo de boceto. Suma mucho cuando tenemos que hacer animaciones e ir viendo cómo queda el layout de toda la escena que estamos armando. Y Playblast nos ayuda a hacer como una previsualización, muy similar a lo que vemos desde los visores. No es como un render, sino algo mucho más sencillo, como hacer una captura de pantalla de lo que se está viendo acá, o hacer un video en base a lo que se esté visualizando desde algún viewport, algún visor. Entonces, si yo no tengo esto activo en Playblast, Laser P, lo que va a pasar es cuando haga la captura o el video, no se va a estar viendo en la escena, en esa imagen o video que salga como resultado, no va a aparecer esto que esté en ese grupo. Entonces esto sí hay que dejarlo así si queremos que se vea cuando usemos Playblast. Y el último botón son diferentes maneras de bloquear los objetos para no estar moviéndolos sin querer o seleccionándolos en la escena. Ahí por ejemplo lo dejé bloqueado, pero que se esté visualizando. ¿Sí? Ahí está desbloqueado. Este es bloqueado pero en modo Ghost, o sea que se ve solo la grilla. En modo alámbrico está bloqueado, pero no me molesta si tuviera más elementos acá al lado y no me deja verlos. Lo dejo bloqueado y semi invisible, porque se ve la estructura pero no se ven los objetos completos. Y ahí está bloqueado pero visible completamente. ¿Sí? Diferentes maneras. Ahí está desbloqueado, si no tiene nada es que está desbloqueado. Y esas son las opciones que tenemos para trabajar con las capas. En general, primero se trabaja con el orden que tenemos en el outliner, ¿sí? Y como segunda manera de organización se suele trabajar con las capas, pero bueno, dependiendo del proyecto, algunos usan más el outliner y otros sí trabajan todo por capas también. Pero bueno, volviendo a esto, repasando, entonces tenemos visualización, Playblast para que salga cuando se use esa herramienta después, y bloqueo de lo que tengan en la capa. Podría seguir creando capas vacías con este segundo botón, crear una nueva capa que no tiene nada, y los otros dos botones son para ordenar la posición de las capas arriba o abajo, ¿sí? Esto más que nada para no funciona igual que Photoshop, sino que directamente es para tener un orden de lo que ustedes consideren como jerarquía, como prioridad dentro de la lista. ¿Sí? En Photoshop lo que se pone según el orden también es cómo se visualiza, pero en este caso no es el caso. Sí es importante saber que, bueno, que lo que esté arriba es lo que vamos a ver primero y donde va a ser más fácil encontrar las cosas después. Podríamos probar a poner estas curvas dentro de otra capa que esté vacía. ¿Cómo hago para meter esos objetos a otra capa que ya creé que no tiene nada? Ahí podemos hacer clic derecho y agregar objetos seleccionados a esa capa. Ahora si la apago se van a estar ocultando, y también le voy a poner un color para que resalten un poco más, y le voy a poner curvas acá. Sí. Bueno, ahí se ve el resultado. Sí, esto está bueno practicar, por ejemplo en una escena en donde tenemos muchos elementos de diferente tipo. Podría tener un escenario armado que sea una capa con todo lo que es muros, otra capa con objetos que estén animados, otra capa con objetos que sean de decoración,
y podría organizar mis objetos en relación a el tipo de elementos de la escena. Y después acá obviamente que podemos cambiarle el nombre a cada uno de los elementos que creamos, también haciendo doble clic, como para que no queden todos así con números solamente, sino que sepamos exactamente qué es cada cosa. Podríamos modificar también el nombre ahí. Bueno, siguiendo con la lista, ese es tema capas. Después vamos a empezar a hacer algunos ejemplos desde los trabajos prácticos. Y como último punto está esto de Image Plane, que va a servir un montón cuando empiecen a modelar personajes o algún objeto utilizando referencias de imágenes. ¿Sí? Los Image Plane funcionan para traer imágenes que ustedes descarguen de internet, que hayan hecho desde Photoshop, desde otro programa, y puedan tenerlas acá en la escena, ¿sí? Para tenerlas de referencia de fondo cuando estén modelando. ¿Sí? En ese caso voy a buscar alguna imagen que pueda servir. Creo que tengo una imagen que nos serviría para hacer el ejemplo ahora. Pero bueno, para crear un image plane dentro de la escena, que es un plano que va a contener una imagen, ¿sí? Es como crear un plano, un polygon plane, pero que internamente a su vez va a tener una imagen de referencia que lo podemos manipular, mover y demás. Conviene irnos a una vista ortogonal, o sea, con espacio, entrar a alguna de las vistas que tenemos, por ejemplo en la frontal, ¿sí? Porque lo voy a crear acá, en el centro de la escena, y lo podemos hacer desde el menú View, que tiene cualquiera de los visores. Esto lo podemos hacer desde cualquier visor. View, Image Plane, importar imagen. ¿Sí? Fíjense que también nos da la opción de un video, que tiene que estar en un formato específico y demás para que funcione, pero también estaría la opción de poder importar un video. En este caso vamos a comenzar con el tema imagen. Acá tengo un personaje que realicé en su momento, que también nos sirve de referencia como para, bueno, probar a ver cómo funciona esto. Cargo la imagen. Si me vuelvo a la vista perspectiva, van a ver que es un plano que se ve desde los dos lados, pero también permite manipularlo con las herramientas básicas de transformación. Lo podría mover, rotar y escalar. En este caso me conviene escalarlo. Voy a volver a la vista front y lo voy a mover un poquito para arriba, cosa que me quede a la altura de la grilla. A ver, ahí está. Bien, y esto es muy útil cuando ustedes quieren empezar a modelar un personaje. ¿Sí? Generalmente uno busca que esté en la escala correcta, que esté justo en el medio de la escena, por lo menos que quede simétrico. Ahí está. ¿Sí? Y en base a esto, crear algún elemento, por ejemplo un cubo, ¿sí? Y empezar a modelar con esa referencia de fondo. Nosotros este plano, así como vimos recién en capas, podríamos meterlo a una capa, clic derecho, meterlo ahí y dejarlo bloqueado, así, tac. Cosa que si estoy trabajando por encima, moviendo objetos, no lo seleccione sin querer, ¿sí? Y lo voy a tener siempre ahí de fondo, ayudándome. A su vez, si quisiera que se vea y que no me moleste las caras de los elementos, podría activar de nuevo esto de los rayos X para ver a través del elemento e ir editando. ¿Sí? Por ejemplo, quiero mover estos vértices con clic derecho y la herramienta mover, empiezo a editar y tomar la referencia del personaje, por ejemplo la parte del torso, e ir trabajando con esto. ¿Tac? Y así ir de alguna manera calcando el contorno, la forma del objeto, hasta ir logrando una mayor definición. Clic derecho, vuelvo a modo objeto. ¿Sí? Entonces esto es parte de una de las prácticas que va a ser empezar a modelar con referencias. Así como ubicamos esto en la vista frontal, puede ser en la vista lateral también otra imagen que tenga los detalles de cómo se ve el objeto desde un lateral, o en la vista superior, cargar también otras image planes. ¿Sí? Y cuando ya empiecen a molestar mucho, bueno, podemos desactivarla directamente con el de visualización y seguir modelando con el objeto que tengamos acá en el centro. Pero básicamente es útil para modelar con referencias, ¿sí? O crear objetos en base a imágenes que ustedes descarguen de internet o dibujen ustedes. Bien, eso con los image planes. Otro punto importante es que
Los image planes, yo lo voy a desbloquear, están completamente opacos, pero podríamos editar, digamos, cómo se ven desde el Attribute Editor, acá al costado, Attribute Editor. Sí, podríamos editar la visualización. Esto que se llama ganancia del color, si lo bajamos, ayuda a ver un poquito más oscuro a la imagen, pero después tenemos otra que es la transparencia, en este caso alfa. Fíjense, si yo llevo lo que es el alfa, ganancia en alfa, a valores inferiores, ya directamente lo estoy haciendo semi-translúcidos y podría trabajar por encima del objeto y no me molestaría. Entonces acá tenemos la opción como para poder hacer un poco más transparente y que no moleste en la escena, y también la claridad del objeto. Bueno, ahora sí, nos queda, ya llevamos 40 minutos, vamos a avanzar un poquito porque si no, creo que este video lo voy a hacer en dos partes, así vemos el segundo grupo de herramientas que tenemos acá. Sí, vamos a cortar ahora, en el siguiente video vamos a terminar de ver la segunda parte de las herramientas generales de edición, y una vez que terminamos con esto, podemos hacer la primera práctica, el primer trabajo práctico con unos objetivos que involucren todo. Si vamos a empezar a armar y modelar una escena utilizando todas las herramientas que estamos viendo ahora. Nos vemos en el próximo video. Saludos.